Bienvenidos a Ingenio Podcast, episodio 9. El ABC de la relación inversor-emprendedor. Ingenio es la incubadora de empresas de base tecnológica del LATU. Impulsa el desarrollo y promueve la transformación de proyectos con alto grado de innovación y potencial de crecimiento. Nuestro objetivo con este podcast es acercarte como emprendedor a las nuevas realidades de negocio. Si estás acá, es porque tenés el deseo de operar y competir con la realidad empresarial de la era que está comenzando. Y nuestra idea es que puedas potenciar y llevar tu emprendimiento hacia nuevas escalas. Ojalá puedas desplegar nuevas herramientas y disfrutar de este proceso tanto como nosotros. Hoy nuestra host invitada es Sara Goldberg, directora ejecutiva de Gurucap, y entrevista a Silvia Chevy, quien es la presidenta de Gurucap y directora de la Company Builder Thales Lab. Una startup es una empresa de reciente creación que tiene una idea o un producto innovador. Estas empresas están en sus etapas iniciales y están tratando de crecer y tener éxito en el mercado. Ahora, cuando nos referimos a inversiones en startups, hablamos de personas o instituciones que invierten sus recursos en estas empresas, generalmente a cambio de una parte de la propiedad o de acciones. Es como si estuviéramos comprando una pequeña parte de ella. Los inversores hacen esto porque creen que la empresa y el equipo emprendedor tienen un potencial para crecer y generar ganancias en el futuro. Hoy con Silvia Chevy vamos a ahondar en diferentes aspectos de la inversión en startups. Entonces, para empezar con este podcast, podemos decir que en el mundo de las inversiones en startups existen varios tipos de inversores, cada uno con sus propias características y objetivos. Estos inversores desempeñan un papel crucial en el crecimiento y éxito de las startups. Silvia, ¿nos podés contar qué tipos de inversores hay? Sí, Sara. Bueno, para empezar, cuando uno tiene una startup, si va a un banco, como la startup tiene mucho riesgo, el banco no le va a prestar dinero. Por eso es que hay todo un mundo de inversores especiales para este tipo de emprendimientos. Estos inversores dependen de la etapa del emprendimiento. Cuando recién arranca, o sea, tenemos la idea y recién vamos a empezar, el tipo de inversores son familia, amigos y fundadores, las 3 Fs, Friends, Family and Fools, o Founders, Friends and Family, más políticamente correcto, que son gente cercana, que apoya nuestro emprendimiento y nos presta o nos aporta dinero para el emprendimiento. Es la primera etapa. Después vienen los inversores ángeles, que son o emprendedores que ya tuvieron su éxito o ejecutivos que tienen dinero para aportar, les interesa el emprendimiento porque les interesa la industria o algo así y aportan su propio capital y además ayudan a crecer al emprendedor. La siguiente etapa es de fondos de capital semilla o presemilla, que generalmente son fondos que o son redes de ángeles o fondos que invierten ya dinero que no es exclusivamente suyo, proporcionan el capital inicial. En esta etapa también pueden venir aceleradoras con programas que ofrecen financiamiento, mentorías, distintos recursos a cambio de una participación accionaria. La etapa siguiente es la de fondos de capital emprendedor, antes llamado capital de riesgo, o fondos de venture capital, que son fondos que invierten capital de terceros en distintas startups y que a su vez ellos recaudan fondos institucionales y los usan para invertir. En general se enfocan en startups con alto potencial de crecimiento, a veces tienen una industria preferida, algunos invierten en fintech, agro, healthtech, distintas industrias y distintos valores. Pasamos de presemilla, semilla, acá los fondos de capital emprendedor vienen con series A, B, C, etc. Son fondos mayores y se quedan a su vez con una porción mayor del equity o de la propiedad de la empresa. Hay otro grupo de startups que son los Corporate Venture Capital, que están asociados a grandes empresas e invierten en emprendimientos que les interesa para la corporación madre o que pueden estratégicamente comprarlos al final. Esto puede incluir inversión directa
o participación en programas o compras estratégicas de la empresa. Hay otras formas no tan tradicionales de inversión en startup, como son el crowdfunding, con plataformas que permiten a muchas personas invertir pequeñas cantidades de dinero a cambio de acciones o de deuda o de recompensas. Otra forma de inversión es en deuda, o sea, generalmente es o equity, que es lo más común, o inversores que deuda, entonces aportan dinero esperando recuperar como en forma de préstamo o bonos. Y después están los fondos inversores institucionales, que son fondos de inversión o de pensiones, que invierten grandes sumas de dinero y en general a través de los fondos de capital emprendedor. Ahora, para continuar, existen varios tipos de inversiones disponibles para startups, ¿no? Y la elección del tipo de inversión adecuado depende de las necesidades de financiamiento de la empresa y de sus objetivos a mediano y largo plazo. Ya hablaremos más adelante de cuando las startups deben buscar inversiones. Pero ahora, Silvia, ¿nos podés hablar de alguno de los tipos de inversión más comunes que hay para startups? Sí, claro. Bueno, el primer tipo de inversión, el más común, es el equity investment. Los inversores proporcionan capital a cambio de acciones de la empresa, o sea, de propiedad de la misma. Van a participar de las ganancias y de las pérdidas futuras. Después está la inversión de deuda. En lugar de vender una parte de la empresa, la startup obtiene financiamiento a través de préstamos, bonos u otras formas de deuda. Los inversores reciben con pago de intereses el capital invertido a lo largo del tiempo. Después está el crowdfunding. Son plataformas generalmente online que permiten que las startups recauden pequeñas cantidades de dinero de muchas personas a través de campañas en línea. Y estas inversiones pueden ser a cambio de productos, servicios, recompensas o participación accionaria dependiendo del modelo. Después hay subsidios gubernamentales de distintas agencias que aportan dinero y generalmente cuando es subsidio son no reembolsables o pueden ser créditos contingentes que se devuelven si a la empresa le va bien. Una forma muy común de inversión ahora son las notas convertibles. Como es muy difícil evaluar una startup en su etapa inicial, porque no hay historia, hay una forma de inversión que es una nota convertible en la cual el inversor aporta dinero y eso convierte en la siguiente etapa de levantamiento de capital, en una etapa en la cual ya es posible evaluar la empresa y ahí se convierte el dinero aportado. Y si no sucede ese momento de conversión, el capital aportado se transforma en deuda. En cuanto a notas convertibles y distintas versiones de notas convertibles, hay algunos instrumentos que son estándar. Hoy por hoy el más común es lo que se llama SAFE, Simple Agreement for Future Equity, que nace en Y Combinator, que está online y que muchas startups y muchos fondos inversores ángeles prefieren esta forma de inversión. Ahora sí, vamos a hablar de cuándo deben buscar inversión las startups. El momento adecuado para que una empresa busque inversión puede variar según varios factores, ¿no? Incluyendo el tipo de industria, el modelo de negocio, la etapa de desarrollo y las necesidades específicas que requieren de financiamiento. Para vos, Silvia, contanos, ¿cuáles son algunas de las situaciones comunes en las que una startup podría considerar buscar inversión? Bueno, para empezar, hay veces que las startups no requieren inversión externa y hacen lo que se llama bootstrapping. Es decir, como los modelos de negocio tradicionales, lo que hacen es vender y con lo que van reinvirtiendo lo que van recibiendo y no buscan inversión externa, y es una forma totalmente válida, pero quizás con un crecimiento no tan rápido que otras startups. Si la startup requiere inversión externa, la primera etapa es cuando ya tiene un MVP, un producto mínimo viable o un prototipo, y generalmente hablamos de presemilla o semilla. Y con este dinero los fundadores lo que hacen es validar la idea de negocio, llevan a cabo los primeros desarrollos y las primeras investigaciones. Luego viene la etapa de escalamiento y crecimiento, se habla generalmente de serie A, serie B, sucesivamente,
cuando la startup ya ha validado su producto y su modelo de negocio y empieza a escalar, cuando necesita capital para extender las operaciones, contratar talento clave y muchas veces entrar en nuevos mercados. Una siguiente etapa, financiamiento-desarrollo, cuando la startup trabaja en una tecnología avanzada y requiere inversión significativa en investigación y desarrollo. Luego viene una etapa de expansión internacional, generalmente serie C y posteriores. La startup alcanzó un nivel significativo de tracción y está lista para expandirse a nivel internacional. Busca capital para adquisiciones estratégicas o para competir en un mercado muy desafiante. Después están rondas de follow-on. La startup necesita capital adicional para mantener el crecimiento, especialmente si está gastando mucho, lo que se dice quemando efectivo rápidamente. Otra posibilidad es que necesite fondos para alguna oportunidad estratégica o algún desafío inesperado. Se presenta una oportunidad importante como una asociación, una adquisición y requiere capital adicional. O puede ser también que se presente algún desafío imprevisto como una crisis financiera, un problema técnico que necesita resolverse. Bárbaro. Ahora, pensando en un emprendedor que está buscando inversión, siempre decimos que debe prepararse para esta etapa. Hacerse las preguntas adecuadas, saber qué información tiene que preparar y qué preguntas hacerse, ¿no? Porque siempre decimos que si se les ocurre cierta cantidad de preguntas, seguramente a los inversores van a tener en mente al menos esas dudas. Tener en claro por qué necesitan inversión y qué van a hacer con ella es una clave. Silvia, decinos, ¿qué consejo le das a los emprendedores que se acercan a ti cuando están por abrir una ronda de inversión? Bueno, yo lo primero que hablo con los emprendedores es exactamente las preguntas que acabas de hacer. ¿Para qué necesitan la inversión? Porque muchas veces en modo automático buscan inversión, pero no siempre saben para qué. Entonces, ¿para qué la necesitan? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Después tienen que tener claro qué tipo de inversores están buscando y dónde van a invertir ese dinero en la inversión. ¿Cuál es el plan de crecimiento? ¿De cuánto es la ronda? ¿Cómo quieren trabajar con los inversores? ¿Quieren inversores que se metan en la operación de la startup o quieren inversores que estén en un directorio y solamente les aporten valor cuando se lo pidan? Ese tipo de factores que quizás no son tan financieros, también hay que tenerlos en cuenta cuando uno está levantando una ronda de inversión. Porque un inversor es un socio y es un socio a largo plazo. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de factores. Bueno, entonces en una etapa posterior, usualmente hablamos del due diligence, ¿no? Del proceso, el tan famoso proceso de due diligence. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos a un proceso que se considera una parte fundamental, que es cuando un inversor está considerando invertir en una startup. Es como una investigación exhaustiva que se realiza para comprender la empresa, el negocio, a los emprendedores, tomar decisiones informadas sobre si se quiere invertir o no en ella. Silvia, ¿cómo es para ti un proceso de due diligence? ¿Qué proceso de due diligence han llevado a cabo? Bueno, el proceso de due diligence, una vez que el inversor se enamoró de la propuesta del emprendedor, tiene que empezar a ver si los números son reales, si el potencial del mercado es el que dice el emprendedor, si las cuentas están en orden, si está todo claro con los inversores anteriores, todo bien especificado, si hay propiedad intelectual o no hay propiedad intelectual. Esas son todas cosas que tiene que tener en cuenta el inversor cuando está evaluando al emprendedor. Pero el proceso de due diligence debería ser también bidireccional. Es decir, el emprendedor debería hacer un proceso de due diligence de él o los inversores que está considerando. Debería no solo ver si es el inversor adecuado en cuanto a la vertical, si le va a abrir mercados, caminos, si es el tipo de inversor que comparte la visión del emprendedor o si le va a poner piedras en el camino. ¿Y cómo hace ese due diligence? Lo mejor es hablar con otros emprendedores en los cuales este fondo o inversor ángel ya haya invertido. A ver, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese proceso de due diligence puede llevar tiempo y también puede requerir que se proporcionen una serie de documentos y respuestas a las preguntas que te hacía Silvia.
El proceso de due diligence no es una señal de desconfianza, es simplemente una parte estándar del proceso de inversión para proteger los intereses tanto de los inversores como de los emprendedores. Como decías tú, Silvia, muy bien, es un proceso bidireccional. Ahora, un término que se usa mucho en el proceso de inversión y crecimiento de una startup es el cap table, es decir, la distribución de la propiedad de la startup. El cap table proporciona un desglose detallado de la estructura de la propiedad de la empresa, incluyendo quiénes son los accionistas, cuántas acciones poseen, a qué precio la adquieren. Para ti, ¿qué te parece, Silvia? ¿Por qué es tan importante tener en claro el cap table de una empresa? El cap table es súper importante y sobre todo cuando uno está buscando inversión, lo primero que miran los nuevos inversores es quién está en el cap table, por varios motivos. Primero, se busca qué porcentaje de la propiedad tienen los emprendedores, porque muchas veces en las sucesivas rondas el emprendedor se va licuando y si el emprendedor tiene muy poco equity, puede ser que a los futuros inversores no les interese invertir. Entonces, el cap table es algo que los emprendedores deben cuidar. Segundo, importa quién está, porque muchas veces un inversor quiere entrar porque hay determinado otro inversor o no quiere entrar porque hay determinado otro inversor. Y un tercer posible problema del cap table es cuando hay demasiados inversores con poquitas acciones. Eso es un problema para los futuros inversores. Muy interesante lo que nos decías, pero ¿por qué para ti es un problema para un inversor cuando un emprendedor o un grupo de emprendedores está muy licuado? ¿Y por qué también es un problema cuando el cap table está muy diseminado en muchos inversores? Bueno, la primera parte, cuando los fundadores pierden mucho equity, se licuaron mucho y quedan con muy poco porcentaje, pasan a ser como empleados y pasan a perder gran parte de la motivación que los hizo emprender en primer lugar. Entonces, muchos inversores quieren que los fundadores tengan suficiente equity para sentirlos comprometidos y motivados. La segunda parte, cuando el cap table está muy atomizado y hay muchos inversores chiquitos, hay posibles problemas. Puede ser que alguno de los inversores no esté de acuerdo con las valuaciones, con determinadas decisiones, y entonces hay mucha gente involucrada en las decisiones y eso para una startup puede ser un problema. Bueno, Silvia, para ir redondeando esta charla, me gustaría que habláramos un poco de inversiones de impacto, ¿sí? Entendemos por inversiones de impacto aquellas que tienen por objetivo generar un impacto social, ambiental, positivo, ¿no? Además de tener un retorno financiero. Estas inversiones buscan lograr un equilibrio entre la rentabilidad financiera y la generación de beneficios medibles para la sociedad y para el medio ambiente. Antes de cerrar, veremos algunos ejemplos de inversiones de impacto. Pero antes, te pregunto, Silvia, para ti, ¿son importantes las inversiones de impacto? ¿Están presentes en Uruguay? ¿Qué miden? Sí, Sara, cada vez más los inversores buscan, además de conseguir un retorno financiero, conseguir un impacto ambiental o social positivo para la sociedad. Y por eso es importante medir indicadores clave de desempeño, KPIs, para evaluar no solo el éxito financiero, sino estos en términos de impacto social o ambiental. Hay que tener en cuenta que muchas veces las inversiones de impacto llevan más tiempo que las inversiones que no buscan tener ese impacto, pero también hay que tener en cuenta que esto es una tendencia mundial de la cual no somos ajenos en Uruguay y que cada vez más los emprendedores tienen que tener en cuenta y medir el impacto que están creando para atraer a este tipo de inversores. Perfecto. Algunos ejemplos de inversiones de impacto. Estas pueden incluir financiar empresas que desarrollan tecnologías limpias o programas de educación para comunidades desfavorecidas, apoyar proyectos de energías renovables o proporcionar capital a empresas que promuevan la inclusión financiera en sectores desatendidos. Es decir, son bien amplias y, como decíamos, impactos sociales en la sociedad o medioambientales. Los inversores de impacto reflejan una creciente conciencia de la importancia de abordar desafíos sociales mediante el uso del capital y el mercado financiero como herramientas de cambio positivo.
Este enfoque está ganando popularidad y a medida que más inversores buscan alinear sus valores personales y sus objetivos financieros con sus decisiones de inversión. Para finalizar este episodio, queremos enfatizar que los inversores en startups tienen por objetivo principal encontrar oportunidades desafiantes y prometedoras, invertir en empresas con alto potencial de crecimiento y éxito, buscando emprendedores apasionados y equipos talentosos que estén dispuestos a trabajar arduamente. Escuchaste Ingenio Podcast, una producción de WannaClap para Ingenio, financiado por INEFOP. Te esperamos en el próximo episodio. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales @idaingenio y encontrar más información de este capítulo en ingenio.org.uy. Suscríbete